ya teníamos mucho tiempo y digo, Mucho tiempo, nada. Ya me estabas proponiendo el matrimonio a 3 meses, Alex. claro, hola, Hola. bienvenidos a nuestro canal. Vamos a contarles la historia de que Alex nunca se quiso casar y mira, ahora se encuentra casado conmigo. Me interesa mucho saber qué pensaba, por qué no quiso, qué fue lo que le cambió de parecer y queremos compartir un poco de nuestra boda con ustedes también. ¿Listo? Listo. O sea, ¿por qué no te quisiste casar? Creo que no estaba preparado. Sí sabía que casarse era una responsabilidad, era un compromiso. Eso no estaba en mí. No me sentía preparado para eso. ¿Y cómo llegaste al punto que te sentiste preparado? Soy más responsable y más consciente de todo lo que hago. Por eso decidí casarme. Yo no tuve Claro. opción, él decidió. Bueno, decidí querer casarme, ¿no? Creo que te dije rápido, ¿no? Si no la primera, la segunda conversación, que yo no quise una relación si no me iba a casar con esa persona. Obviamente me hizo ver que el matrimonio no es algo simplemente que quieres hacerlo porque, en fin, tiene un sentido y es más que todo un compromiso. Vi que sí había un compromiso serio, ¿no? De tu parte en ese sentido, entonces dije, bueno, hay que estar listo para eso, ¿no? Porque no es que nos casamos hoy y el próximo año ya nos separamos. Te conocí a ti porque ya teníamos mucho tiempo y Mucho tiempo, nada. Ya me estabas proponiendo el matrimonio a 3 meses, Alex. claro, sí, pero y ahí donde yo decía, sí, ya creo que estoy preparado, la persona que está a mi lado también lo está y tiene muchas cosas que a mí me ayudan como persona. Me hacen crecer, he hecho cosas capaz que no tenía que haber hecho, pero contigo, desde que te conocí, creo que mi vida cambió y me hace ser mejor persona, me hace llevar una vida más tranquila, y estoy más enfocado en muchas cosas. Como dice Man Anthony, me hace mucho bien, ¿no? Bueno, al comienzo cuando lo pensé, nos estábamos conociendo recién, con conocernos más, o sea, cada persona somos diferentes, ¿no? Como tú lo dijiste una vez y creo que es verdad, capaz hubiese sido un error, porque capaz ya para el tercer año no hubiésemos separado. Puede ser. Antes. Son etapas que hemos estado superándolas y hemos estado creciendo como pareja. Lo Sí, que nos no. ayudó mucho fue el tiempo, pero también la ayuda que tuvimos de nuestra consejera prematrimonial. Exacto. Ay, ella como que es responsable por el florecimiento de nuestra relación. Sí, ella es una pieza importante de nuestra relación. No tanto en su caso de ella, porque ella tiene su familia acá, pero en mi caso yo lo sentí como una mamá que hablaba, ¿no? A sus hijos y diciéndole, mira, esto, aquello, y creo que fue una pieza importante. Diferente a No, cómo salió, yo puedo decir. pero no cambió mucho porque desde un comienzo lo tenía claro de que no iba a ser una gran boda de mucha gente, sino... Pero él quiso una gran boda. Él nunca había estado en una boda jamás. Una amiga mía me invitó a la suya y después de ver la boda de ella, donde había como 150 personas, Más o menos. él dijo, no, yo quiero una boda así como estaba la boda de ella. Siempre en mi mente estaba el hecho de que yo iba a tener mucha gente allí y él no. Y yo no quise que se sintiera mal en su día especial, que yo estaba contenta para ir, firmar el documento y ya. Y Alex quiso algo más grande, pero tuvimos algo en medio y salió bonito, Sí, bonito. algo muy íntimo. Solo éramos 8, pero todos nos conocía como pareja. Tuvimos un desayuno. Después, no tanto una recepción. En ese momento llegaba más como amigos, la pareja que nos invitó a su boda, que ya nos conocía como pareja. También unas niñas que cuidaba con sus padres. Y también están mirando el canal. Así que, hola, Emma y Cora. Lo conocían por los videos que tenemos. Así que estábamos en buena compañía. Muy íntimo, pero muy cálido y bueno, me gustó. Me gustó cómo salió. A mí también. Me siento bien, no diferente, me siento igual, pero sabiendo que tengo una responsabilidad más grande. ¿Y no te asusta? No, porque me he ido preparando para esto y hay que asumirlo, ¿no? Lo hace sonar como una carga, Alex. No, obviamente que no.
que sea sincero consigo mismo, ¿no? Y que si no está preparado, que siga su vida soltero. Y que si decide casarse y necesita ayuda, que busque ayuda. Ahí se va a dar cuenta si de verdad es lo que de verdad quiere, antes de que haga algo que después se pueda arrepentir, ¿no? Que busques un consejero prematrimonial o que hables con personas que puedan pensar más allá de lo que tú sabes. Por ahí puede resolverte algunas dudas, preguntas. Tuvo que pasar todo este tiempo para pensarse bien y para conocernos bien, como para decir, creo que sí estamos preparados para tomar esta responsabilidad, para tomar todo este compromiso. Así fue. No sé, que vivamos por mucho tiempo, ¿no? Porque tener la vida, la energía suficiente para seguir adelante, ¿no? Para avanzar, para crecer. Crecimos como pareja, pero ahora hay que seguir creciendo como esposo. Eso es lo que esperaría. Gracias por dejarte ser entrevistado, ¿ok? De nada. Espero que les sirva de algo este video. Y deja tus comentarios, tus preguntas, cualquier cosa. Estamos acá para responderles. Como nosotros siempre decimos, que con Dios Nada es imposible. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bye.